El portal que nadie te enseñó a cruzar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes una tristeza tan intensa, incluso cuando, aparentemente, todo está bien? Afuera, la vida sigue su curso. Todo parece en orden. Pero aquí dentro, algo pesa, algo falta, algo aprieta. Y lo más desconcertante es que no sabes exactamente qué es. Entonces, llega esa pregunta incómoda. ¿Será que hay algo mal en mí? Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si no fuera un error, sino un mensaje? ¿Y si esa tristeza fuera, en realidad, una señal de que algo está bien? Sí, leíste bien, bien. Porque a veces, el alma habla en susurros. Y otras veces, grita a través del silencio. Ese dolor silencioso que vuelve una y otra vez podría ser el lenguaje secreto de tu inconsciente. Una llamada simbólica. Una alarma sutil. Un eco que intenta devolverte a lo esencial, a lo auténtico, a lo profundamente tuyo. Tal vez no sea una nostalgia del pasado, sino una nostalgia de ti mismo. De la parte olvidada. De la parte más viva. Vivimos en un mundo que corre. Corre demasiado. Exige demasiado. Habla demasiado. Y en medio de todo ese ruido, el alma solo desea una cosa: silencio. Silencio para sentir. Silencio para recordar. Silencio para volver. Es en ese espacio interno, quieto y vulnerable, donde la melancolía deja de ser debilidad y se convierte en portal. Un portal que no todos están dispuestos a cruzar. Pero tú estás aquí. Y eso ya dice algo. En este video, vas a descubrir por qué esa tristeza, sí, esa que tanto incomoda, puede ser el mayor regalo disfrazado que tu psique intenta ofrecerte. Porque donde hay incomodidad, hay señal. Y donde hay señal, hay camino. Y todo camino que nace del alma te conduce de regreso a casa. Si tienes el coraje de atravesar esa travesía. Si tienes el valor de quedarte un poco más con lo que sientes. Puede que, del otro lado, encuentres lo que no sabías que estabas buscando. Sentido. Sanación. Una nueva forma de estar en el mundo. ¿Estás listo para ese viaje? ¿Estás lista para mirar hacia adentro y no huir? A veces, en el silencio de una noche aparentemente tranquila, una tristeza profunda se cuela por las rendijas del alma. Todo parece estar en su lugar. El trabajo, la relación, la rutina. Pero por dentro, hay eco. Hay un vacío que no se llena con nada. Y cuanto más intentas llenarlo con distracciones, más crece, más exige, más susurra. Es la voz interior que no quiere ser ignorada. Es el alma que no quiere seguir siendo postergada. Ese malestar no es nuevo. Es antiguo. Es ancestral. Es arquetípico. Es la melancolía que llega cuando el self ha sido relegado. Cuando el ego tomó el volante y olvidó el mapa. ¿Cuántas veces has sentido estar viviendo una vida prestada? Una vida que parece tuya, pero no vibra contigo? Esa desconexión no es casualidad. Es un llamado. Es un pedido. Es una grieta por donde la luz quiere entrar. Y lo más curioso es que el sufrimiento más profundo aparece justo cuando todo parece estar bien. Cuando no hay razón concreta para llorar. Pero algo en ti ya no canta. Esa angustia no necesita explicaciones. Necesita espacio. Necesita escucha. Porque cada vez que la ignoras, cierras un portal. Y cada vez que te permites sentir, una puerta se entreabre. Y entonces, incluso rodeado de confort, de éxito, de certezas, te sientes extraño en tu propia piel. Extraña en tu propio cuerpo. Como si estuvieras lejos. Pero no del mundo, de ti. Y ahí está el mensaje. La nostalgia no es de un lugar. Es de un estado del ser. Es del alma que anhela volver a sí misma. Algo te llama. Algo quiere emerger. Y tal vez, solo tal vez, este no sea un final.
sino el inicio de una alquimia silenciosa. Una transformación que comienza con una lágrima y termina con una revelación. ¿Estás dispuesto a cruzar ese portal? ¿Estás dispuesta a recordar quién eres, más allá del ruido? ¿La melancolía es un síntoma? La mayoría de las personas ve la melancolía como un problema, un síntoma molesto, algo que hay que eliminar rápido, resolver, silenciar, anestesiar. Pero, ¿y si no fuera un problema? ¿Y si, en lugar de un obstáculo, fuera una señal? Una señal de que algo muy importante está intentando emerger. ¿Y si la melancolía no fuera una falla, sino un lenguaje? Un lenguaje secreto del inconsciente. Un símbolo que aparece cuando lo esencial ha sido descuidado. Un mensaje que no grita, susurra. Porque la psique rara vez levanta la voz. Ella insinúa. Ella apunta. Ella espera. Y la melancolía es ese susurro que solo podemos oír cuando todo allá afuera se calla. Contrario a lo que muchos piensan, no todo dolor emocional es patológico. A veces, es un complejo psíquico que intenta aflorar. Un conjunto de memorias, emociones, símbolos. Una energía arquetípica que quiere ser mirada. Es como si la tristeza te dijera: detente, mírame, tengo algo que necesitas ver. Pero el ego resiste, y el self insiste, y el malestar crece, y crece, hasta que algo en ti se abre a escuchar. La melancolía puede ser mucho más que un estado pasajero. Puede ser el boleto de entrada a un rito de paso, una curva inesperada, un cruce, un umbral. Como en los cuentos antiguos. El héroe solo encuentra el tesoro después de atravesar el bosque oscuro. Y el bosque, en este caso, es tu inconsciente. La tristeza es el mapa. Es allí donde ocurre la verdadera transformación psíquica. Allí donde el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestra. Por eso, en vez de huir de ese estado, tal vez debas recibirlo, acogerlo. Como a un viejo amigo que llega sin avisar, pero trae verdades que solo él se atreve a decir. Es en ese instante, cuando dejas de pelear contra lo que sientes, que algo se abre. Una oportunidad rara. Una reconexión con el self. Una chispa de alquimia interior. Pero ese camino exige algo que no se compra ni se aprende de memoria. Exige valentía. Y apenas comienza. ¿Qué intenta mostrarnos la melancolía sobre el lado olvidado de nuestra propia alma? La melancolía tiene una forma única de colocarnos frente al espejo del alma. No se conforma con respuestas fáciles. No se disuelve con pantallas ni con promesas instantáneas. Cuando aparece, es porque algo dentro de ti, algo muy tuyo, está pidiendo ser recordado. Es el self llamando al ego de vuelta al hogar. Y lo que esa tristeza revela, muchas veces, es que hemos dejado atrás partes esenciales de nuestra esencia. Sueños, talentos, modos de vivir más auténticos. Aspectos que abandonamos por miedo, por comodidad, por expectativas que no eran nuestras. Con el tiempo, esas partes se repliegan, se esconden, se convierten en sombras psíquicas, o en figuras heridas, el anima, el animus. Fragmentos que ya no saben cómo hablar, pero aún esperan ser escuchados. La melancolía, entonces, se vuelve un recordatorio, una nostalgia del alma, un eco, una memoria de lo que fuimos, y aún podríamos ser. A veces, se manifiesta como un deseo de aislamiento, un silencio fértil, un abismo que, en lugar de consumirnos, puede gestar algo nuevo. Es ahí donde el inconsciente comienza a hablar más alto, donde la reconexión es posible. Pero para eso, hace falta una pausa. Hace falta quedarse. Quedarse sin huir. Quedarse sin fingir. Quedarse para escuchar. Porque la tristeza, cuando es escuchada, revela lo que estaba escondido. Y lo que parecía una herida, puede convertirse en portal.
La melancolía no quiere destruirte. Quiere reconstruirte. Con verdad. Con integridad. Con esencia. Ella apunta a una necesidad urgente, la de iniciar el proceso de individuación. De traer de vuelta los fragmentos perdidos. De volver a ser uno. Cuando ese dolor es acogido, algo cambia. Algo se alinea. Y lo que antes parecía sufrimiento psíquico, se revela como llamado simbólico, como principio de sanación. Pero el viaje no termina aquí. No aún. Si hasta aquí este contenido te está haciendo ver tu tristeza con otros ojos, te invito a apoyar este mensaje con un like y a suscribirte al canal. Así seguirás recibiendo reflexiones que acompañan tu proceso interior, justo cuando más lo necesitas. Y ahora dime, ¿existe una conexión entre la tristeza y la sombra que evitamos mirar? Sí. Y es más común de lo que imaginas. Esa tristeza sin nombre, esa sensación de extrañeza interior, muchas veces viene de la sombra. La parte de ti donde escondes lo que no quieres ver. Tus miedos, tus heridas, tus deseos no aceptados, tus vergüenzas. Todo eso que el ego aprendió a evitar. El inconsciente lo guarda. Pero lo que no se integra, regresa. Y a veces, regresa como melancolía. La sombra no es solo oscuridad. También guarda vida. Fuerza creativa. Potencial reprimido. Verdades que claman por luz. Cuando sentimos un dolor que no podemos explicar, puede ser que una parte olvidada de nosotros esté pidiendo espacio. La tristeza, en este caso, es como una carta no leída. Una carta del alma. Un llamado simbólico. Un llamado que pide una respuesta diferente. Mirar, nombrar y quedarse. ¿Has notado cómo ciertos silencios despiertan memorias que evitaste por años? A veces es ahí, en ese silencio, donde la sombra susurra. No quiere controlarte. Quiere integrarse. Y la integración empieza con presencia. Un buen ejercicio. Escribir. Sin filtros. O hablar. Con alguien que sepa mirar lo simbólico. Porque la sombra, cuando es acogida, se convierte en puente. Pero cuando es ignorada, se convierte en prisión. Por eso, no subestimes esa tristeza sin motivo. Podría ser una parte tuya, intentando volver a casa. Y mientras no la reconozcas, seguirá tocando la puerta. Disfrazada de crisis. De angustia, de nostalgia. Pero si la miras, si la integras, inicias una alquimia real. Y justo ahí, justo en ese punto, surge otra pregunta. Una que tal vez tú también ya te hiciste en silencio. ¿Y si esa tristeza que te visita fuera una invitación a reencontrarte contigo mismo? Un llamado, un inicio, un viaje hacia el inconsciente. Y si este contenido está despertando algo en ti, dale like ahora. Eso nos muestra que valoras lo que va más allá de lo superficial. Y suscríbete al canal, porque aún queda mucho, muchísimo, por explorar en esta jornada de autoconocimiento. ¿Por qué, muchas veces, sentimos miedo de estar a solas con nuestros propios pensamientos? Quedarse en silencio, de verdad, puede ser más aterrador de lo que parece. No es solo el silencio externo, es el eco que se despierta por dentro. Cuando todo afuera se detiene, la mente gira hacia adentro. Y lo que encuentra allí, no siempre es fácil de mirar. En ese espacio íntimo viven los restos de lo no resuelto. Los complejos olvidados, los deseos reprimidos, las heridas antiguas. Lo que el ego prefirió barrer bajo la alfombra, aparece. Por eso no es casual que tantos llenen cada minuto con ruido, pantallas, tareas, distracciones. El miedo no es al silencio en sí, sino a lo que ese silencio revela. La soledad, cuando se vive con presencia, nos obliga a escuchar la voz interior. Esa voz que solo se manifiesta cuando la superficie guarda silencio. Y esa voz puede ser incómoda. Puede mostrarte un vacío que no sabías que existía.
Puede revelar nostalgias del alma, dolores sin nombre, heridas que nunca cicatrizaron. Y sí, puede dar miedo. Porque en ese momento ya no hay máscaras. No hay escapatoria. No hay a quien culpar. Solo quedas tú, contigo. Pero aquí viene una clave. Lo que parece un abismo, puede ser un portal. Lo que parece oscuridad, puede ser fértil. Y lo que parece soledad, puede ser reconexión. Solo accedemos a la alquimia interior cuando nos atrevemos a mirar lo que duele. A caminar hacia adentro. A sostener la mirada frente a lo que el alma aún guarda. Cada pensamiento incómodo puede ser un fragmento olvidado del self. Pidiendo regresar. Pidiendo ser integrado. Pidiendo ser amado. Prácticas como la meditación, el journaling, las caminatas en silencio. No son simples hábitos. Son rituales modernos. Son formas de decirle al alma: estoy aquí. Puedes hablar. Y cuando el alma habla, la tristeza empieza a cambiar de tono. Empieza a transformarse. Como si, detrás del dolor, algo sagrado estuviera a punto de revelarse. Y esa tristeza profunda puede ser un llamado arquetípico para transformar nuestra vida. Sí, y no cualquier llamado. Un llamado antiguo. Un rito simbólico. Un eco que aparece en mitos, en cuentos, en visiones ancestrales. Desde siempre, la humanidad intuyó que la tristeza profunda no es debilidad. Es umbral. Es señal de que el alma está a punto de cruzar una frontera. De lo viejo a lo nuevo. De lo conocido al misterio. De la superficie al inconsciente. Ese viaje está lleno de símbolos. El héroe que desciende al inframundo. El ave fénix que renace del fuego. El buscador que deja todo atrás en busca de sentido. Todos ellos repiten el mismo patrón. El de la transformación. Y en nuestro tiempo, ese viaje no se da con espadas ni aventuras exteriores. Se da en el alma. En el cuerpo. En el silencio. Cuando nos rendimos al dolor con conciencia. Algo se rompe. Pero también algo nuevo empieza a nacer. La tristeza se vuelve puente. Se vuelve aliada. Se vuelve guía. Este proceso no sucede de un día para otro. No se acelera. No se salta. Es lento. Es visceral. Y profundamente simbólico. Puede implicar rupturas, silencios creativos, renuncias internas. Cambios que, vistos desde fuera, parecen caos. Pero desde dentro, son cura. Libros como El hombre y sus símbolos, de Jung. O Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Son faros en medio de ese mar psíquico. Nos enseñan a leer los símbolos. A honrar los arquetipos. A no temer el descenso. Cuando comprendemos que la tristeza puede ser iniciación. Todo cambia. Ya no nos vemos como víctimas. Nos vemos como aprendices. Como iniciados. Y aparece una sabiduría que no viene de la mente, sino del alma. Comprendemos que el dolor no es un final. Es un portal. Pero, ¿cómo saber si esa tristeza está sanando, o si nos está hundiendo? No toda tristeza es igual. Algunas paralizan. Otras despiertan. Hay melancolías que nos arrastran al fondo. Y otras que nos empujan a mirar hacia arriba. La diferencia está en lo que provocan. Parálisis o transformación. La tristeza destructiva drena energía, repite patrones, alimenta el ego herido. La tristeza que cura, en cambio, aunque duele, provoca preguntas. Provoca movimiento. Provoca despertar. ¿Qué parte de mí estoy ignorando? ¿Qué es lo que realmente me falta? ¿Qué he dejado de honrar? Ahí está la clave. Lo que las diferencia no es la intensidad, sino el silencio que traen consigo. Un silencio que encierra dos caminos. Cerrar o abrir. Un buen termómetro es observar lo que pasa después del impacto inicial. ¿La tristeza trae claridad? ¿Trae comprensión?
¿O solo alimenta la desesperanza? Prácticas como la escritura profunda, el análisis de sueños, o una conversación con alguien que sepa escuchar con presencia, pueden abrir esa puerta simbólica. Porque el inconsciente siempre habla. Siempre. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar? Porque incluso el dolor más profundo puede ser un espejo del alma. Un espejo que no miente. Un espejo que revela. Pero que solo funciona si nos atrevemos a mirar. Y si ese espejo está cubierto por juicio, negación o evasión, la imagen se distorsiona. Se pierde. Aprender a discernir esto ya es un acto de individuación. Y cuando lo hacemos, empezamos a notar señales. Señales pequeñas. Símbolos sutiles. Llamados que vienen desde dentro. Y tal vez, solo tal vez, estás más cerca de ti de lo que imaginas. ¿Qué intentan revelarnos los sueños y las sincronicidades? Durante los periodos de melancolía, los sueños cambian de textura. Se vuelven más simbólicos, más vívidos, casi proféticos. Es como si el inconsciente, aprovechando la vulnerabilidad del alma, aprovechara también su apertura. Aprovechara el silencio para hablar, para mostrar lo que la conciencia aún no puede ver. Aparecen imágenes arquetípicas, situaciones absurdas, reencuentros oníricos con personas del pasado. Y aunque parezcan fragmentos sin lógica, todos llevan un mensaje. Uno que no se lee con la mente, se siente con el alma. Son expresiones del self que intenta reorganizar el caos interior. Intentos del inconsciente por traer a la superficie lo que hemos olvidado, lo que hemos ignorado, lo que hemos perdido de vista. Mientras tanto, las sincronicidades aparecen como pequeñas grietas en la rutina, como espejos en movimiento, coincidencias con sentido que rompen la linealidad del tiempo. Esa canción que suena justo cuando piensas en alguien. Ese libro que aparece cuando más lo necesitas. Esa frase dicha al azar, que parece responder a lo que lleva semanas callando. No son casualidades. Son símbolos vivos. Son puentes entre el mundo interior y el mundo exterior. Jung los llamaba lo que realmente son, ventanas entre la psique individual y el inconsciente colectivo. Y cuando te permites escuchar, algo cambia. Porque la tristeza nos afina. Nos vuelve más sensibles a los detalles. Más receptivos a los mensajes que antes pasaban desapercibidos. Cuanto más escuchamos, más comprendemos. Cuanto más comprendemos, más sentido tiene todo. Y cuanto más sentido encontramos, menos miedo sentimos. Un ejercicio simple, pero poderoso. Anota tus sueños al despertar. Observa las repeticiones. Mira las coincidencias. Hay un hilo simbólico uniéndolo todo, esperando ser descifrado. Los sueños y las sincronicidades no traen respuestas listas, pero traen pistas. Pistas que funcionan como puertas. Puertas que se abren desde dentro. Y cada una nos acerca a una parte olvidada de nosotros mismos. Pero la pregunta persiste. Regresa como un eco silencioso. ¿Qué parte exacta de mí está intentando volver? ¿Y por qué? Esa pregunta no es cualquier pregunta. Es el corazón vivo de toda crisis emocional. Porque la tristeza no aparece sin motivo. Cuando se prolonga, cuando cala hondo, suele indicar una fractura. Una desconexión entre quién somos y quién estamos siendo. El ego, atrapado en las demandas del mundo externo, pierde el hilo con el self. Y cuando ese vínculo se rompe, el alma comienza a hablar. Y habla alto. Habla a través del cuerpo, del cansancio, de los sueños, de las sincronicidades. Habla desde dentro. ¿Qué está intentando regresar? ¿Un deseo negado? ¿Una vocación abandonada? ¿El niño interior que nunca fue escuchado? La tristeza, entonces, se convierte en brújula. Una brújula que apunta hacia donde duele. Porque justo allí,
es donde vive lo que necesita ser sanado. En los momentos de melancolía, no estamos rotos. Estamos fragmentados. Y fragmentarse, a veces, es la única forma de recordar lo que dejamos atrás. El inconsciente susurra: oye, esa parte tuya, aún vive. Y quiere volver. No para ser rescatada, sino para ser reintegrada. Para ser honrada. Para volver a ocupar su lugar. El proceso de individuación no se trata de convertirnos en alguien nuevo, sino de volver a ser completos. Volver a ser nosotros. Muchas veces, eso que pide regreso es el artista silenciado, o el rebelde domesticado, o esa voz interior que supimos escuchar, y luego olvidamos. Escucharla exige valentía. Y también delicadeza. Meditar, dibujar, escribir, hablar. Todo eso crea un espacio donde la reconexión puede florecer. Porque reintegrar partes perdidas no es solo un acto terapéutico. Es un acto de amor. Y es justo ahí donde empieza la transformación. No una transformación rápida ni milagrosa, sino una que acontece en capas, en símbolos, en silencios. El dolor no desaparece de inmediato, pero empieza a hablar otro idioma. Empieza a contar otra historia. Y esa historia te incluye por completo. ¿Y si la melancolía fuera, en realidad, el lenguaje secreto del alma intentando llevarte de regreso a lo esencial? ¿Y si, en lugar de huir de ella, comenzaras a escucharla? Como quien escucha una oración dicha muy bajito, con ternura, con urgencia, con verdad. La tristeza, cuando es mirada con honestidad, se transforma. Deja de ser enemiga. Y se convierte en mapa. Un mapa hacia lo que realmente importa. No lo que el mundo espera de ti, sino lo que tu esencia ha estado pidiendo en silencio. El self, entonces, actúa como faro. Y la melancolía, como la niebla que, curiosamente, te hace mirar más dentro. Porque cuando todo se cae, lo esencial emerge. Las máscaras caen. Las luces falsas se apagan. Y lo que queda, es lo real. Por eso tantos sabios despertaron en su noche más oscura. No porque amaran el dolor, sino porque dejaron de temerlo. Entendieron que el sufrimiento, cuando se honra, se convierte en revelación. Y en esos momentos, aparece una nueva forma de estar en el mundo. Una forma más presente, más despierta, más auténtica. Entonces, la próxima vez que la melancolía te visite, no preguntes ¿cómo me deshago de esto? Pregúntate, ¿qué está intentando mostrarme? Porque puede que detrás de esa tristeza exista una puerta, y cruzarla no es el final, es el comienzo. Tal vez ahora veas la melancolía con otros ojos, ya no como enemiga, sino como guía, como una maestra silenciosa que llega para devolverte a ti todo ese vicio, esa dorsemnome, esa solidao entre mil conexoes. Tal vez seja apenas sueme lembrete de que voce se afastou do esencial. A pergunta é: ¿qué vas a hacer con todo eso? ¿Vas a seguir huyendo de la tristeza, o vas a escucharla con coraje? ¿Vas a ignorar la sombra, o vas a darle espacio para mostrar su potencia oculta? ¿Vas a seguir sobreviviendo, o aceitar el llamado simbólico a vivir con más verdad, más alma y más presencia? Porque incluso en la noche más oscura del alma, ya hay una semilla latiendo en silencio, esperando tu atención, esperando florecer. Si este contenido resonó contigo, tal vez sea el momento de dar un paso distinto. Empieza despacio. Tómate un tiempo. Escribe. Siente. Busca apoyo, si lo necesitas. Mira lo que duele. No con juicio, sino con curiosidad. Porque, a veces, lo que más miedo da, es justamente lo que más puede liberarte. Si este video te tocó de alguna manera, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones.
Y comparte este mensaje con alguien que, tal vez, esté atravesando su propia noche oscura del alma. Y antes de despedirme, quiero agradecerte por estar aquí, por abrir espacio para estas palabras, por permitir que algo dentro de ti respire. Tu camino importa, y tu presencia aquí ya es parte de un despertar mayor. Gracias por ser luz en este viaje colectivo de transformación.